Carlos Salinas de Gortari, un nombre que todo México jamás podrá olvidar. De 1988 a 1994, fue un presidente poderoso, pero también un símbolo de la corrupción y el declive económico. A Salinas se le atribuye la reconstrucción del país, aunque a un alto precio. Ahora, a la edad de 77 años, un secreto impactante sobre él acaba de ser confirmado. En este vídeo descubrirás la verdad nunca antes revelada sobre el hombre acusado de malversar miles de millones de dólares del Tesoro Nacional. Prepárate porque lo que está a punto de ocurrir te dejará sin palabras. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de las historias más impactantes. Carlos Salinas de Gortari nació el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, en el seno de una familia donde la política no era solo una conversación habitual, sino parte del ADN familiar. Impulsado por ese ambiente y una inquietud innata por el servicio público, decidió prepararse académicamente con ambición. Se graduó como economista en la UNAM en 1969, pero su sed de conocimiento lo llevó más lejos. En Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, obtuvo una maestría en administración pública en 1973 y, 5 años más tarde, un doctorado en economía política y gobierno. Con este bagaje, regresó a México decidido a dejar huella, comenzando una carrera pública que despegó rápidamente desde puestos técnicos en la Secretaría de Hacienda. Gracias a su brillante capacidad analítica y una visión moderna de la economía, Salinas no tardó en destacar entre los líderes del Partido Revolucionario Institucional. Su carrera dio un giro decisivo en 1982, cuando Miguel de la Madrid, su mentor y recién electo presidente, lo nombró secretario de Programación y Presupuesto, un cargo clave en un México sacudido por una grave crisis económica. Su reputación como administrador eficiente crecía incluso cuando otros funcionarios sufrían el desgaste del poder, lo que consolidó su posición tanto dentro del gabinete como en el partido. Ese prestigio alcanzó su punto más alto el 4 de octubre de 1987, cuando fue designado oficialmente como candidato presidencial por el PRI, en un acto que seguía la tradición del famoso dedazo. Su juventud y preparación contrastaban con la imagen acartonada del viejo régimen. Su campaña no solo prometía modernizar México, sino convertirlo en una potencia económica a través de transformaciones profundas. Con un mensaje claro y una estrategia enfocada en el cambio, su figura captó la atención del país entero. Mientras avanzaba hacia la presidencia, no pocos se preguntaban si este joven economista estaba preparado para cargar con el futuro de una nación en plena transformación. La figura de Carlos Salinas de Gortari generaba tanto esperanza como escepticismo. Muchos se preguntaban si su formación en Harvard implicaría una ruptura con las viejas prácticas del poder o si simplemente reforzaría el sistema político que había dominado México por décadas. Esta interrogante cobró especial relevancia en las elecciones presidenciales de 1988, un evento que cambiaría para siempre la historia política del país. El principal adversario de Salinas era Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien había roto con el partido oficialista y encabezaba una coalición de izquierda que representaba el hartazgo de muchos mexicanos. Lo que ocurrió esa noche pasaría a los libros de historia como uno de los momentos más polémicos de la democracia mexicana. A las 7:30 de la tarde, cuando Cárdenas lideraba en múltiples distritos, el sistema computarizado encargado del conteo electoral colapsó de manera repentina. Cuando el sistema fue restablecido, la tendencia se había invertido a favor de Salinas. Días después, la Comisión Federal Electoral lo declaró vencedor con el 50.36% de los votos, mientras que Cárdenas obtuvo el 31.12%. En una acción sin precedentes, la mayoría priista en la Cámara de Diputados ordenó la quema de las boletas electorales, anulando cualquier posibilidad de verificación. En medio del caos, la toma de posesión de Salinas, el 1 de diciembre de 1988, se llevó a cabo bajo un ambiente cargado de tensión y desconfianza. A pesar de haber sido declarado presidente, su mandato comenzó marcado por la duda y la necesidad urgente de legitimar su poder ante una sociedad polarizada. Consciente de ello, adoptó una estrategia doble. Por un lado, defendía la legalidad de su triunfo, y por otro, entendía que debía construir legitimidad a través de sus acciones. El reto era monumental: gobernar un país dividido, en crisis económica, y con una ciudadanía cada vez más crítica del viejo sistema. Así, Salinas se enfrentaba al desafío más grande de su carrera: demostrar que su liderazgo no era producto del dedazo ni del fraude, sino de una visión capaz de transformar a México desde sus cimientos.
El inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en diciembre de 1988, estuvo marcado por protestas masivas y una atmósfera de escepticismo generalizado, aunque en su discurso inaugural prometió modernizar el país y dejar atrás las prácticas antidemocráticas. Muchos ciudadanos veían en esas palabras una contradicción evidente. A pesar de los avances iniciales, la sombra de la polémica elección no desapareció. Durante sus primeros años, Salinas logró ganar popularidad gracias a reformas económicas audaces y programas sociales que pretendían reactivar el crecimiento y reducir la pobreza. Sin embargo, la percepción de ilegitimidad continuó latente entre amplios sectores sociales, erosionando la confianza en su liderazgo y sembrando las semillas para futuras crisis políticas que marcarían su administración. El mandato de Salinas, de 1988 a 1994, estuvo atravesado por una paradoja. Mientras intentaba transformar estructuralmente el país, sucesos oscuros teñían de incertidumbre el panorama político. El primer hecho trágico ocurrió el 1 de octubre de 1989, cuando Manuel de Jesús Cloutier, conocido como Maquio, falleció en un accidente automovilístico. A pesar de que las autoridades concluyeron que fue un accidente, muchos dudaron de esa narrativa. El vínculo familiar indirecto entre Salinas y Cloutier solo alimentó más los rumores, elevando el nivel de desconfianza entre la ciudadanía y fortaleciendo la percepción de un entorno político cada vez más turbio. Pero el acontecimiento más demoledor para el régimen de Salinas llegó el 23 de marzo de 1994, cuando su antiguo colaborador y candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado durante un acto de campaña en Tijuana. La ejecución conmocionó a toda la nación. El atacante, Mario Aburto Martínez, fue detenido de inmediato, pero las dudas sobre una posible autoría intelectual persisten hasta hoy. El crimen cobró aún más relevancia tras un discurso de Colosio en el que parecía marcar distancia de la línea salinista y apostar por una renovación del sistema. 6 meses más tarde, el 28 de septiembre de 1994, otro golpe estremeció a México. Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado de Salinas, fue también asesinado. Estos asesinatos, sumados a las tensiones políticas y económicas del periodo, sellaron un sexenio lleno de contrastes, donde las reformas se entrelazaban con tragedias y la modernización con un trasfondo de dolor e incertidumbre. La espiral de violencia en torno al círculo presidencial alcanzó su clímax con el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, exsecretario general del PRI y cuñado de Salinas de Gortari, ocurrido el 28 de septiembre de 1994. La conmoción se intensificó cuando las investigaciones apuntaron a Raúl Salinas, hermano del presidente, como autor intelectual del crimen. Para la sociedad mexicana, ya golpeada por múltiples tragedias políticas, esta revelación cimentó la percepción de que el poder estaba contaminado por redes de traición y ambición desmedida. La seguidilla de muertes en tan corto tiempo, todas conectadas al entorno del presidente, generó un ambiente de paranoia y desconfianza generalizada. En medio de ese clima turbio, la figura de Carlos Salinas se debatía entre el liderazgo modernizador y el símbolo de un sistema corroído por la corrupción y la violencia. Pese a las turbulencias políticas, durante gran parte del sexenio salinista, la economía mexicana parecía avanzar con fuerza. Las políticas neoliberales impulsadas por Salinas, como la privatización masiva de empresas públicas, la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, generaron una sensación de prosperidad inminente. La inflación se redujo notablemente, la inversión extranjera llegó en cantidades inéditas y los principales indicadores económicos apuntaban hacia el crecimiento sostenido. Sin embargo, este aparente auge escondía graves desequilibrios. El peso estaba artificialmente sobrevaluado, y el país acumulaba un déficit creciente en la balanza comercial. Aún más preocupante, gran parte del capital que sostenía esa bonanza era especulativo, altamente sensible a cualquier señal de inestabilidad política o económica. El año 1994 se convirtió en una tormenta perfecta que arrasó con la estabilidad construida durante el mandato de Salinas. Todo comenzó con el levantamiento armado del STLN en Chiapas, el 1 de enero. Seguido por los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu. Estos eventos erosionaron la confianza de los inversionistas, acelerando una fuga de capitales que dejó vacías las reservas del Banco de México. El gobierno, decidido a sostener la paridad cambiaria a toda costa, agravó la crisis hasta que Ernesto Zedillo asumió la presidencia el 1 de diciembre. Apenas 20 días después, el peso fue devaluado un 15%, desatando el llamado error de diciembre. La moneda cayó más de un 50% frente al dólar.
detonando una de las peores recesiones del país y un colapso económico que salpicó a mercados internacionales, en lo que se conocería como el efecto tequila. Así culminaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con un país sacudido por el escándalo, la tragedia y la crisis. El impacto del llamado error de diciembre fue devastador. En 1995, miles de empresas se declararon en quiebra. Los intereses hipotecarios se dispararon y incontables familias perdieron sus viviendas. La tasa de desempleo alcanzó cifras históricas, golpeando con mayor fuerza a las clases medias, que habían prosperado durante el sexenio de Salinas. Lo que parecía una etapa de modernización y progreso, terminó siendo un brutal despertar económico. En cuestión de semanas, los ahorros de toda una vida desaparecieron, provocando una ola de desesperanza. La crisis no solo dejó cicatrices en el ámbito financiero, sino también en el político. La popularidad de Carlos Salinas, que había cerrado su gobierno con altos niveles de aprobación, se desplomó. Su imagen de modernizador se desmoronó y empezó a ser identificado como el principal responsable de la debacle económica que sacudía al país. Las tensiones entre Carlos Salinas y su sucesor, Ernesto Zedillo, escalaron rápidamente. Se acusaron mutuamente de la responsabilidad por la crisis, mientras la opinión pública volcaba su frustración en el expresidente. La caída de Salinas no fue solo institucional, sino personal. En 1995, el arresto de su hermano Raúl Salinas, señalado como autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu, terminó por hundir aún más su imagen. Aquel escándalo familiar, sumado al ambiente de indignación por los estragos económicos, selló el rechazo social hacia el exmandatario. En marzo de ese mismo año, Carlos Salinas dejó México con destino a Estados Unidos y luego a Canadá. Aunque regresó brevemente, su partida fue interpretada como un intento de escapar del desprestigio. Finalmente, en 1999, eligió instalarse en Dublín, Irlanda, un país sin tratado de extradición con México y con atractivas condiciones fiscales para grandes patrimonios, lo cual le brindó un exilio cómodo y seguro. Desde su retiro en Europa, Carlos Salinas de Gortari adoptó un perfil discreto. En Dublín, compró una mansión en una zona exclusiva y se mantuvo alejado de los focos mediáticos, aunque nunca cortó del todo su vínculo con México. De hecho, sus esporádicas visitas al país alimentaron una peculiar leyenda urbana, el mito del presidente que trae terremotos. Esta superstición surgió por la coincidencia de su presencia en México con varios sismos importantes, desde su época como secretario de Programación y Presupuesto en 1985 hasta el devastador terremoto de septiembre de 2017. Aunque tales creencias carecen de sustento científico, se propagaron con fuerza entre la población. Así, incluso en la distancia, Salinas siguió siendo una figura envuelta en misterio, controversia y una carga simbólica que México aún no ha terminado de procesar. En 2021, a los 73 años, Carlos Salinas de Gortari dio un paso significativo al obtener la nacionalidad española, lo que fortaleció su seguridad jurídica y le permitió una mayor libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Aunque la noticia pasó casi desapercibida en los medios españoles, en México causó revuelo. Muchos interpretaron este acto como una confirmación de su desvinculación con el país que gobernó. Salinas, con su nueva ciudadanía, parecía cortar definitivamente los lazos con su tierra natal, alejándose aún más del centro del poder político mexicano. Actualmente, el expresidente divide su tiempo entre residencias en Reino Unido y España, mientras mantiene contactos empresariales y financieros internacionales. Sus apariciones públicas son extremadamente raras y cuando se dan, son meticulosamente controladas, lejos de la atención mediática. A diferencia de otros expresidentes mexicanos que continúan siendo figuras visibles en la vida pública, Salinas ha optado por una existencia prácticamente hermética, sin querer exponerse a la crítica y el juicio popular. A pesar de su aparente retiro, la figura de Salinas sigue pesando en la política mexicana. Su nombre continúa siendo asociado tanto con los avances económicos y el proyecto modernizador que implementó, como con los escándalos que marcaron el fin de su mandato. La historia de su gobierno está llena de claroscuros que siguen siendo tema de discusión y controversia. En las sombras, su legado sigue siendo objeto de análisis y especulación. Aunque Salinas se alejó físicamente de México, su influencia, su historia y las preguntas sin resolver sobre su gobierno no lo dejan escapar del todo. La figura de Carlos Salinas de Gortari sigue siendo una pieza central en los debates sobre el rumbo político y económico de México. Un país que no ha dejado de examinar cada capítulo de su mandato. Mientras tanto, en un apartamento del centro de la Ciudad de México,
el periodista investigador Álvaro Martínez revisaba montones de documentos que señalaban conexiones ocultas entre la familia Salinas y los oscuros secretos del pasado. Uno de esos secretos se remonta a un incidente de 1951, cuando un supuesto asesinato, del que Salinas habría sido testigo siendo niño, salió a la luz. Con cada nuevo testimonio que recibía, el periodista se adentraba más en un laberinto de poder y corrupción. La muerte de Francisco Ruiz Massieu, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la desaparición de figuras clave, todo parecía estar entrelazado en una red de silencio que había dominado a México durante décadas. La investigación de Álvaro lo acercaba peligrosamente a revelar secretos de un pasado enterrado bajo capas de influencia política, y las amenazas, veladas o explícitas, empezaban a hacerse más frecuentes. La familia Salinas siempre había sido vista como un rompecabezas imposible de completar. Cada pieza, aunque aparentemente desconectada, parecía formar parte de una trama mucho más compleja. En medio de su investigación, el periodista Álvaro Martínez recibió un mensaje inquietante. Un número desconocido que le susurró una revelación que podría cambiar todo lo que sabía hasta entonces. El caso de Salinas de Gortari se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que imaginaba. No solo se trataba de un político con un pasado oscuro, sino de una historia cargada de secretos, poder y misterio que nadie se atrevía a contar. La investigación de Álvaro lo llevó a un mundo donde cada pista parecía conectar hechos de décadas pasadas, pero también le mostraba lo peligroso que podía llegar a ser desafiar a aquellos que controlaban el poder. A su vez, la periodista Elena Rodríguez también recibía inquietantes llamadas a medianoche, revelándole aspectos de la vida personal de Carlos Salinas que nunca habían sido publicados. Sabía que su primer matrimonio con Cecilia Oxeli González parecía perfecto desde fuera, pero los rumores hablaban de secretos oscuros detrás de la fachada. Después vino su segundo matrimonio con Ana Paula Gerard, con quien tuvo otros 3 hijos. Pero lo que realmente mantenía la atención de la periodista eran las especulaciones sobre su relación con la actriz Adela Noriega. Los rumores sobre un posible hijo secreto entre Salinas y Noriega eran constantes, pero los desmentidos oficiales solo alimentaban más las especulaciones. Elena, con su experiencia, intuía que detrás de esas negaciones había una verdad oculta y estaba dispuesta a destapar todos los secretos. A medida que la investigación avanzaba, más detalles explosivos comenzaban a surgir. Elena descubrió información sobre supuestas amenazas a Luis Miguel para mantenerlo alejado de Adela Noriega y sobre encuentros secretos entre Salinas y la actriz. Cada nuevo dato revelaba un mundo lleno de manipulación, poder y deseo. La vida de Salinas parecía un laberinto de secretos, donde cada paso dado destapaba un nuevo misterio. Elena sentía que estaba al borde de desentrañar una de las historias más grandes de su carrera. No solo se trataba de un escándalo personal, sino de entender la verdadera personalidad de uno de los hombres más influyentes de México. La sombra de Carlos Salinas de Gortari seguía acechando en el país, y solo aquellos dispuestos a enfrentarse a su poder podrían descubrir la verdad oculta bajo años de especulación y rumores. El misterio en torno a Carlos Salinas de Gortari parecía no tener fin. A medida que Elena profundizaba en su investigación, los secretos de la familia Salinas empezaban a entrelazarse de manera inquietante. Las revelaciones de la fuente eran cada vez más perturbadoras. Con cada palabra, Elena sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su visión del exmandatario mexicano. Esa noche, la llamada cerró con la promesa de un giro inesperado en la historia, un punto de inflexión en su trabajo, y el amanecer solo traería más enigmas. Mientras tanto, en otro frente, Roberto Guzmán, un abogado especializado en investigaciones financieras, descubría una compleja red de movimientos financieros que conectaban a México con cuentas bancarias en Suiza. Raúl Salinas, hermano de Carlos, había sido el punto de partida de estas investigaciones. En 2007, Salinas devolvió $74 millones al gobierno mexicano, un acto que muchos interpretaron como una jugada para suavizar su imagen. Sin embargo, para Roberto, la clave estaba en los detalles, en cada transferencia, en cada número que se deslizaba entre fronteras, revelando una historia mucho más profunda. Los documentos que Roberto había obtenido indicaban un entramado de inversiones y transferencias que desafiaban cualquier explicación convencional. Los movimientos de dinero iban más allá de lo que las investigaciones oficiales habían logrado descubrir, y el estilo de vida de Salinas, sus mansiones y propiedades en México y en el extranjero solo alimentaban la sospecha. La devolución de los $74 millones no era más que la punta del iceberg. Lo que Roberto estaba a punto de descubrir podría desvelar secretos mucho más oscuros sobre el origen
de la fortuna de Salinas y la red de poder que lo respaldaba. María Fernández, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, se preparaba para presentar su conferencia sobre los cambios políticos de los años 90. Frente a ella, las imágenes de Carlos Salinas de Gortari se destacaban en las fotografías que adornaban la sala. Salinas, quien transformó radicalmente la economía mexicana, había implementado un modelo económico neoliberal que dividió opiniones. Sus políticas de privatización no solo afectaron el sector económico, sino que también redibujaron el mapa del poder en México. Mientras algunos lo consideraban un visionario, otros lo señalaban como responsable de una serie de irregularidades políticas que beneficiaron a un pequeño grupo de élites. María había estudiado durante años los impactos de las privatizaciones. Estas no fueron simples transacciones económicas, representaron revoluciones que alteraron profundamente el equilibrio de poder en el país. Empresas clave, que habían sido los pilares de la economía mexicana, fueron vendidas a grupos empresariales con conexiones políticas obvias. A través de estas transacciones, la riqueza del país se concentró en manos de unos pocos, mientras que el pueblo mexicano se veía afectado por las decisiones de un sistema político que favorecía a unos pocos privilegiados. Salinas se convirtió en un símbolo de ese sistema que anteponía los intereses particulares a los públicos, y su modelo económico, aunque prometía modernización, fue interpretado por muchos como una traición a los principios de justicia y equidad. La conferencia de María llegaba a su fin mientras los estudiantes reflexionaban sobre la figura de Salinas. Muchos conocían más los escándalos que los logros de su administración. Sin embargo, el verdadero legado de Salinas era mucho más que las privatizaciones. Era la consolidación de un sistema económico-político que a lo largo de los años continuó moldeando la historia del país. La Ciudad de México, ajena a estas reflexiones, seguía su ritmo acelerado, mientras los secretos de esa época seguían vivos en las conversaciones de pasillo. La historia de Carlos Salinas de Gortari es un testimonio de una transformación que sigue siendo discutida y analizada. ¿Realmente fue un hombre de visión? ¿O simplemente un maestro en manipular el poder a su favor? Y así, llegamos al final de esta historia, pero no es el final de los secretos que aún permanecen en las sombras. La historia de Carlos Salinas de Gortari continúa siendo un enigma por resolver. ¿Qué más nos oculta este periodo crucial de la historia mexicana? Si este relato te dejó sorprendido y quieres saber más sobre cómo las decisiones de Salinas siguen impactando el presente, no te vayas sin comentar tu opinión y dar un like. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas nuestros próximos videos donde desentrañaremos más historias impactantes que seguirán cambiando la forma en que entendemos nuestra historia.